Entonces, retomando el tema del precio de la opción, cuando hablo del precio de la opción, estamos hablando del costo del contrato, el precio de la prima. ¿Y de qué resulta el precio de la opción? Resulta de la suma de dos valores, del valor intrínseco y el valor extrínseco. El valor intrínseco se refiere al valor real, o sea, a su precio. Se refiere a la diferencia del precio de la acción y al strike. Por ejemplo, si la acción de Apple está en 220 el día de hoy y el strike del contrato está en 225, el valor intrínseco de este contrato de Apple serían los $5. Este es el valor real de este contrato, ¿ya? Si la diferencia llega a dar negativa, pues su valor es, obviamente, su valor sería cero. Entonces, hablemos un poquito de qué es el valor intrínseco y el valor extrínseco. El valor intrínseco, bueno, ya mencionamos que es el valor real del contrato. Y el valor extrínseco, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al tiempo de vida del contrato de opción, ¿ya? Y digamos que este valor extrínseco es un componente que nosotros pagamos extra por dos variables, por tiempo y por volatilidad. Entonces, si la volatilidad implícita aumenta, pues también va a aumentar el valor extrínseco y por ende, pues va a aumentar los precios de los contratos cuando la volatilidad aumenta. El valor extrínseco disminuye a medida que pasa el tiempo hasta tomar valor cero el día del vencimiento. O sea que entre más tiempo le queda el contrato de opción por expirar, mientras más lejos esté de su fecha de expiración, más valor extrínseco va a tener, por ende, pues más costosos van a ser. Haciendo una analogía para que lo entiendan mejor, supongamos que vamos a un supermercado y vemos dos paquetes de papas, de esos de paquete, uno grande y otro mediano. Resulta que el grande cuesta más que el mediano, pero tiene menos contenido, menos cantidad de papas que el mediano. Es decir, que el paquete más grande visualmente es mejor por su tamaño, pero se ve así porque tiene más aire. Entonces, por consiguiente, si escogemos el paquete grande de papas, pues vamos a pagar más, pero a la final vamos a tener más aire que papas. Entonces, haciendo esta analogía, el aire sería como el valor extrínseco, el relleno, y las papas sería el valor real, el valor intrínseco. Entonces, lo mismo sucede con los contratos de opciones. Cuando pagamos por un contrato que tiene más valor extrínseco que intrínseco, estamos pagando más por aire, o sea, que por valor real del producto, digamos que en este caso serían las papas, ¿ya? Por esa razón las papas grandes cuestan más porque tienen más aire y con los contratos de opción pasa exactamente lo mismo. Cuanto mayor sea el tiempo que le quedan los contratos hasta el vencimiento, mayor va a ser la prima porque mayor valor extrínseco va a tener. Y como sabemos que tanto el valor extrínseco, o sea, ¿cómo podemos saber qué cantidad de valor intrínseco o extrínseco puede tener un contrato? Lo podemos, digamos, hacer de la siguiente manera. Si yo quiero saber el valor intrínseco de un contrato, pues como yo les mencioné ahorita, el ejemplo de Apple, que está cotizando en 220, entonces digamos que al día de hoy escogemos un contrato con un contrato call para el 16 de agosto y el strike está en 225. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que restar el strike, el precio de venta al strike. Quiere decir que el valor intrínseco de este contrato son 5. ¿De qué viene la resta? Del precio al que está cotizando actualmente Apple, que es 220, y el valor del strike del contrato, que es 225, ¿ya? De esta manera nos damos cuenta que este es el valor intrínseco. Pero resulta que el contrato no vale 5, o sea, vale mucho más, porque ustedes van a ver la prima de este contrato y no va a ser 5. Digamos que están en $340, en 3.40. Entonces, si nosotros queremos calcular el valor extrínseco, le vamos a restar a la prima el valor intrínseco que es 5. Y si ustedes le restan a 3.40, le restan 5, pues nos va a dar 1.6. Es decir, que este 1.6 viene siendo el valor extrínseco del contrato, o sea, lo que vamos a pagar de más del valor real, de lo que cuesta realmente el contrato. Ahora, digamos que el precio de estas opciones se clasifican en tres: in the money, at the money y out of the money. In the money, pues dentro del dinero, en el dinero, at the money, y out of the money, fuera del dinero.
para que lo entiendan mejor, vamos a pasar a esta tablita. Esta tablita es como una imagen de lo que se ve en el broker, en el caso en el broker que yo manejo, que es Tastyworks. Entonces, pues lo quise ilustrar de esta manera para que sea como más entendible. Los contratos out of the money, empecemos acá. A ver, antes de empezar, quiero explicar. Esto de la mitad, esta reglita que se ve aquí en la mitad, es el strike, que corresponde pues al precio de ejercicio. Hacia la izquierda están todos los calls y hacia la derecha están todos los puts, ¿ya? Y aquí pues está la fecha de vencimiento del strike. Entonces, vamos a hablar primero de los contratos out of the money. Son contratos que están lejos del precio de la acción. Digamos que el contrato más cercano que está cerca de la acción es el de la mitad. Entonces, los contratos out of the money son los que están más lejos, ¿ya? Y no tienen valor intrínseco. Si ustedes se ponen a ver, miren aquí donde dice INT, que es el valor intrínseco, no tienen. Cero. Cero valor intrínseco. Solamente que tienen valor extrínseco. O sea, están llenos de aire. O sea, toda la prima que ustedes van a pagar por estos contratos es 100% valor extrínseco. O sea, van a pagar por volatilidad y por tiempo, ¿ya? Obviamente esos contratos pues son más económicos, pero si el movimiento no se da rápido, pues se tienden a desvalorizar con facilidad, ¿ya? En el caso de los call, los out of the money son los strikes que están por encima del precio de la acción. O sea, todo este cuadrito azul clarito, esos son los contratos out of the money. Para el caso de los puts, que los tengo aquí a mano derecha, son los strikes que están por debajo del precio, ¿ya? Entonces, aquí miren también, valor intrínseco, valor extrínseco. Valor intrínseco 0,0000. No tienen nada de valor. Ahora siguen el contrato at the money. El contrato at the money es el contrato como el más cercano al dinero, el de la mitad, por así decirlo, por eso se llama en el dinero. Es igual tanto para calls como para puts, ¿ya? Y es aquel cuyo strike, pues es exactamente igual al precio, pues al que está transando la acción en el momento. En el caso del ejemplo, que tomé un ejemplo con Apple, pues es 220. Estos contratos, miren aquí el valor extrínseco que tienen la mayor cantidad de valor extrínseco de todos los strikes de la cadena de opciones. Eh, no tienen para nada valor intrínseco. Tienen puro valor extrínseco. O sea, el que más valor extrínseco tiene. Pero, ¿qué pasa? O sea, digamos que, ¿cuál es la diferencia o la ventaja, por así decirlo, que tiene frente a estos contratos out of the money que pues tampoco tienen valor intrínseco? Que está en un punto donde pueden empezar a tener valor intrínseco si el precio sube, en el caso de los calls, que si el precio sube, pues ustedes saben que este contrato se desplaza y queda en the money, ¿ya? Entonces, en este caso, si subiría, pues digamos que ese valor intrínseco se empieza a incrementar y el strike queda por debajo. Pero si baja de precio, este strike pues obviamente va a quedar por encima y va a quedar out of the money. Out of the money también traduce sin valor, por lo que les digo que no tiene nada de valor extrínseco, ¿ya? Entonces, aquí el precio puede tener una oportunidad. Aquí out of the money, pues es un poco difícil que se valorice. Ahorita vamos a hablar de los contratos dentro del dinero, que son estos que están más oscurito, azul más oscurito, y son contratos que están bien in the money. En el caso de los call, pues son todos estos strikes, este cuadro que señalo acá, todos esos strikes que están debajo del precio de la acción. Y para el caso de los puts, pues son todos los strikes que están por encima. Entre más in the money, o sea, entre más profundo esté el strike, más valor intrínseco, o sea, más valor real va a tener y menos valor extrínseco van a tener. Miren acá, contratos valor intrínseco. Entre más baje, 4.90, 9.90, 14.90, o sea, van aumentando de valor y van quedando sin valor extrínseco. O sea, estos contratos son los que más valor tienen. Por ende, pues eso no es gratis, ¿no? O sea, por ende también son más costosos. Ahora hablemos un poquito de la volatilidad.
La volatilidad, como les dije, hace parte del valor extrínseco, o sea, porque uno paga un valor en tiempo y otro en otro en volatilidad. Y nos da un norte de cuándo es más propicio comprar opciones y cuándo es mejor venderlas. La volatilidad, digamos que refleja el sentimiento entre los participantes, en lo que ellos esperan que ocurra en el mercado. Cuando hay una volatilidad alta, esto se traduce en interés por parte del público en comprar o en vender opciones. Y esto hace que el precio de los contratos pues se encarezca, que suban de precio. Y por el contrario, cuando la volatilidad es baja, esto se traduce en desinterés por parte de los participantes pues que compran o venden opciones, lo que hace que los precios pues de los contratos también disminuyan. Entonces, hablemos un poquito de los cuatro componentes, por así decirlo, que tiene la volatilidad. Bueno, más que componentes, acá son medidas, pero digamos que siempre vamos a escuchar que volatilidad implícita, que el IB rank, que el IB percentil. Entonces, quiero aclarar estos conceptos porque son muy importantes. Empecemos con la volatilidad implícita. Esta nos muestra la probabilidad que un activo tiene de alcanzar un precio específico en un periodo determinado. O sea, cuánto tiempo puede tardar un activo en llegar a X precio. Nos indica cuánto se movería el activo de acuerdo a la volatilidad. Si tenemos, por ejemplo, una volatilidad del 20%, eso significa que el activo se puede mover 20% desde su media. Cuando la volatilidad implícita está baja, el precio pues tiende a moverse en un rango pequeño y cuando está alta pues se mueve de manera más direccional. Por lo general la volatilidad implícita aumenta en mercados bajistas y disminuye cuando el mercado es alcista. Ahora hablemos del IB Rank. El IB Rank es una herramienta que calcula si la volatilidad implícita está baja o está alta. Es decir, nos determina qué tan cara o qué tan barata están las opciones basados en la volatilidad implícita. Entonces, ¿cómo lo determina? Lo que hace es que compara la volatilidad implícita de hoy con la mínima y la máxima de hace un año. O sea, nos dice cómo se encuentra la volatilidad de acuerdo a su historia, cómo se ha comportado. Y entendemos si se encuentra en un punto o en el punto más alto o en el punto más bajo, pues respecto a esa media. Entonces, lo que hace es que se mide en una escala de 0 a 100. Si el IB rank es del 100%, significa que está en su nivel más alto respecto al último año. Y si está en el 0%, pues significa que pues está como en lo más bajo de su histórico respecto al año pasado. Esto quiere decir que si el IB rank de un activo está alto, pues la prima por ende del contrato también lo va a estar porque la volatilidad expande el precio del contrato de opción. Y si nosotros estamos comprando, pues vamos a pagar un valor más alto de prima. Y si estamos vendiendo, pues vamos a recibir un valor más alto de prima. Por esta razón, las estrategias débito, o sea, es decir, las compras de contrato, nos conviene más hacerlas en ambientes de volatilidad implícita baja y las estrategias crédito, como la venta de contratos, nos conviene hacerlas en ambientes de volatilidad alta, ya que a mayor volatilidad implícita, pues mayor es el precio de los contratos de opciones y a menor volatilidad implícita, menor va a ser el precio de los contratos. Ahora hay algo que se llama el IB percentil, que compara, es muy parecido al IB rank, pero lo que hace es que compara cuántos días del último año están por debajo de la volatilidad implícita de hoy. O sea, si la volatilidad actual es la más alta respecto a un año, esta también se mide igual que el IB rank en una escala de 0 a 100. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Con estas medidas que nos dan el IB rank y el IB percentil, podemos tomar decisiones dependiendo pues del ambiente de volatilidad. Entonces, acá nuevamente estamos les tomé una fotico del broker y yo lo que quería que vieran es, hablo de Testy Trade, el IB Rank, cómo se visualiza. Miren aquí la parte superior derecha de la pantalla, en la plataforma, van a encontrar al lado de cada vencimiento, estos son todos los vencimientos. Esta es la tabla de los contratos de opciones. Estos son todos los vencimientos, los strikes. Y a mano derecha, aquí donde dice más menos, entre paréntesis, nos indica, este es Apple, ¿no? Nos indica, por ejemplo, en el caso del 9 de agosto, por ejemplo, este.
En el caso del negocio, la volatilidad implícita que nos dice que será de un 44.9% y que el activo cuánto se puede mover, pues lo que nos dice entre paréntesis, o $10 para arriba o $10 para abajo. O sea que ustedes están esperando el supermovimiento, pues no. Entonces es muy importante que aprendan a conocer esto porque es una de las formas también en las que ustedes van a escoger el strike adicional a las griegas que ya se las voy a explicar. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a explicar las griegas. Las griegas, bueno, para mí son los dioses griegos, son los dioses de la mitología griega porque son la parte más importante, o sea, es fundamental entenderlas. El que no entiende las griegas no entiende cómo funciona un contrato de opción. ¿Por qué? Porque, o sea, si ustedes quieren entender realmente por qué ganan dinero o por qué pierden dinero, por qué el contrato hace esto o hace aquello, tienen que entender cómo funcionan las griegas, tienen que entender el comportamiento que va a tener el contrato respecto a todas estas variables, ¿ya? Las griegas, digamos que son como la estructura, la base del contrato de opción. Entonces ellas son el delta, el gamma, el vana, el vega, el charm, el teta y el rho. Entonces vamos a empezar con el delta. El delta nos muestra cuánto va a ganar o cuánto va a perder el contrato de opción por cada dólar de movimiento que se mueva el precio, el activo. La delta de los calls, pues son delta positivo, que uno quiere que suba, y van de 0 a 100. Y la delta de los puts, pues es negativa y se valoriza de menos 100 a 0. Por esta razón, los calls tienen delta positiva porque el contrato pues se valoriza a medida que el precio sube y los puts se van a valorizar, o sea, esa delta se va a valorizar porque el contrato baje, porque el precio del activo baje. Si compramos, por ejemplo, un contrato call con delta 60, significa que si el precio de la acción del activo subyacente sube un punto, sube $1, nuestro contrato, ¿cuánto va a ganar? Pues va a ganar $60. Y si el precio del activo subyacente baja un punto, $1, pues el contrato se nos va a desvalorizar. ¿En cuánto? En $60. Un delta bajo permite, digamos, entre comillas, que el contrato tenga más terreno para valorizarse. Porque si ustedes compran contratos con deltas muy altos, ustedes saben que el delta máximo es el 100, entonces pues va a estar, digamos que entre comillas, eh, no va a tener tanto terreno de ganancia, por así decirlo. Obviamente va a ser más lento, pero no va a tener ese terreno por concepto del delta, ¿no? Porque recuerden que el delta no es lo único que hace valorizar o desvalorizar un contrato de opción. ¿Qué nos indica también el delta? Nos indica la probabilidad que tiene un contrato de que expire in the money. Es decir, que si el contrato tiene delta 20, significa que tiene el 20% de probabilidad de quedar in the money en la expiración y que va a tener el 80% que expire out of the money, ¿ya? Si somos compradores, ¿qué queremos? Que expire in the money, ¿no? Y si somos vendedores, que queremos que expire pues out of the money, que expire sin valor, para pues quedarnos con la prima. Entonces es muy importante también que sepan que el delta no solamente es lo que van a ganar por cada que se mueva el precio, sino también qué porcentaje puede quedar sin valor o quedar con valor el contrato. Ahora hablemos de la gama. La gama es la velocidad, es el ritmo al que cambia el delta por cada movimiento de $1 en el activo subyacente y hace que el delta no sea estático, es como su acelerador, es el encargado, por así decirlo, de subirlo o de bajar. Entonces, la gama es más sensible en las opciones at the money, en la del medio. Eso quiere decir que su valor es más alto en las opciones cuyos precios de strike están en torno aproximadamente a donde se encuentra el precio. El gamma se acentúa cerca a la expiración. Por esta razón escogemos hacer compras 0 DTE, porque tiene una afectación muy fuerte en la aceleración del delta, lo que conlleva que los contratos se valoricen con más facilidad. Ojo que la gama favorece a las compras, no a las ventas. O sea, estamos hablando de las compras de los contratos, la gama las va a favorecer. Por eso ustedes ven que si ustedes compran un call, pues se va a valorizar más que si ustedes venden un call. Las ventas por lo general no se valorizan tan rápido
a lo que se valoriza una compra. Entonces, digamos que la gama también es la responsable de que los contratos en la expiración, los que son in the money, lleguen a delta 1 y los out of the money pues lleguen a delta 0. Es la aceleración de ese delta. Ahora hablemos del BANA. El BANA es la sensibilidad del delta por cada movimiento en la volatilidad implícita de un contrato de opción. Es decir, que por cada un 1% de cambio en la volatilidad implícita, el delta también va a cambiar. ¿Ya? El BANA también está a favor de las compras, no de las ventas. En el caso de los calls, si la volatilidad aumenta, entonces el delta también lo hace. Y en el caso de los calls y en el caso de los puts, pues también si la volatilidad aumenta, entonces la delta negativa aumenta. Entonces, tanto el BANA como el gamma están a favor de las compras. El Vega. El Vega no es una griega como tal, pero es una variable muy importante que nos indica cuánto va a cambiar el precio del contrato de opción por cuenta de un cambio de la volatilidad implícita. Es decir, que una opción con un Vega de 0,10 indicaría que se espera un cambio de 10 en el precio si la volatilidad cambia un 1%. Ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Recordemos que la volatilidad, este Vega hace más como a la volatilidad en sí. Recordemos que la volatilidad hace parte del valor extrínseco. Entre más tiempo le queda el contrato hasta el vencimiento, pues menos Vega va a tener. Los contratos at the money tienen más Vega que los out of the money. La volatilidad tiende a contraerse más o sea, normalmente, y ustedes lo van a ver, o ya lo ven, ya saben, la volatilidad tiende a contraerse más de lo que se expande. Por esta razón, los vendedores de los contratos de opción de alguna manera se benefician por esta variable. O sea, venden prima cuando los contratos son más caros porque la volatilidad infla los contratos cuando se expande y los vendedores pues van a recibir más dinero por sus contratos. Están vendiendo valor extrínseco. Recuerden lo de la analogía del paquete de papas con el aire. Y cuando se contrae, pues los contratos se desinflan, se desvalorizan, por lo que los vendedores aprovechan para cerrar recomprando esos contratos más baratos. En el caso de los compradores, estos se benefician más cuando compran cuando la volatilidad está baja, porque los contratos pues cuestan menos y cuando esta se expande, los contratos suben de precio, se valorizan y aprovechan pues para venderlos. Ahora hablemos del chart. Para mí el chart y el teta son como los cánceres, por así decirlo, porque el chart es la decadencia del delta, es la tasa a la cual el delta de una opción cambia con respecto al tiempo. Los contratos in the money y out of the money tienen un char mayor, tienen una decadencia mayor, mientras que los out of the money pues tienden un char menor. El teta es la decadencia del contrato, ese es el que más escuchamos, el que más manejamos, que es la decadencia del contrato por el tiempo. O sea, nos indica la cantidad que el precio de una opción va a disminuir a medida que avanza el tiempo hasta su vencimiento. El impacto de la caída del precio es más notorio a partir de los 45 días del vencimiento. Esta variable afecta de forma negativa a los compradores que se perjudican por el paso del tiempo y afecta de manera positiva a los vendedores quienes se benefician por el paso del tiempo. Por eso es más factible, hablando del teta, vender un spread que un direccional, porque de entrada digamos que ya tenemos esta griega a favor. Por esta razón, los contratos de opción que no tengan fuertes movimientos direccionales, las compras, y que empiezan como a moverse de manera lenta y lateralizada, el teta los va a depreciar en un momentico, los va a desvalorizar muy rápido. Hagan de cuenta que es como un hielo en el desierto. Un teta mayor a 0 significa que el contrato de opción va a ganar dinero con cada día que pase. Y un teta menor a 0, o sea, un negativo, significa que el contrato de opción va a perder dinero por cada día que pase. O sea, el teta va a pagar como una multa, por así decirlo, una cuota por cada día y se va a ir desvalorizando. O sea, si ustedes tienen un contrato que van a dormir con él y lo van a tener varios días, ustedes ya saben que por solo tener el contrato, hablo de compras, por solo tener el contrato, van a perder un dinero diario, van a tener como que pagar una cuota por sostener el contrato. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un contrato call y el teta del call es menos 0,5. Significa que el contrato va a perder $50 por cada día que pasa. Por eso es tan importante revisar todas estas variables
para que ustedes entiendan por qué los contratos van a perder dinero, por qué van a ganar. Y hay uno último, que es el ROE, que mide cuánto cambiaría el precio de un contrato de opción por cada cambio de un punto en el porcentaje en las tasas de interés federal. O sea, a medida que las tasas de interés suben, los contratos call van a subir de valor, mientras que los contratos de opción put pues van a disminuir de valor. Pasemos un ejemplo para que ustedes vean cómo pueden evaluar las griegas en un contrato. Acá tenemos un ejemplo, digamos, aquí seleccioné esto en verde, es la selección que significa buy, la selección de un contrato. Digamos que yo voy a comprar un contrato call de Apple con strike 220 que me cuesta 775, ¿ya? ¿Cómo yo puedo leer cómo van a afectar estas griegas este contrato? Si Apple, por ejemplo, Apple, que están 200, bueno, obviamente no estoy hablando de valor real, esto es valor información que tomé en su momento, pero pues para el ejemplo, si Apple de 223 pasa a 224, o sea, por cada dólar que suba, ¿cuánto va a ganar mi contrato? Va a ganar casi $70, $60 con 95. Eso es lo que se me va a apreciar, a valorizar el contrato por cada dólar que Apple me gane acá, por concepto del delta. Y por cada dólar que Apple suba también, el contrato me va a ganar por la gama $3. Ya, o sea, digamos que esto se me va a sumar, estos 60,95 se me van a sumar los $3. O sea, voy a ganar $3 más. 60,95 más los $3 por concepto del gamma. Pero ¿qué pasa? Que en este caso el gamma no tiene casi afectación porque recuerden que la gamma se acelera cuando está cercano a la fecha de vencimiento. Por eso ven que ustedes ven esos contratos que vencen el mismo día, esa gama los acelera en un momentico. Es por eso, porque tienen mucha gama. Obviamente aquí casi no va a tener afectación porque no estamos tan cerca del vencimiento. Estamos viendo un contrato para el 16 de agosto. Pero el teta, ¿qué pasa con el teta? El teta, miren que el teta es negativo. Quiere decir que por cada día que yo duerma con este contrato, voy a tener que pagar o se me va a descontar o se me va a desvalorizar $19 con 4.47. O sea, tienen que tener en cuenta cuánto va a perder este contrato. Y si la volatilidad sube un 1%, este contrato de opción va a ganar $17 por concepto del Vega. Esta es la columna del Vega. Ustedes estas columnas pues imagino que en todos los brokers es muy similar. Ustedes pueden buscar y cambiar todas estas variables. $17, o sea, si la volatilidad implícita me sube un 1%, este contrato va a ganar $17. Si cae la volatilidad un 1%, pues ¿cuánto va a perder? $17. ¿Ya? Por eso es tan importante que ustedes aprendan a evaluar. Aquí, como a manera de resumen, hablando de las compras de calls y las ventas de puts, que ambos pues quieren que el precio suba, el delta es positivo, la volatilidad nos ayuda, pues si el precio sube, la gama la tenemos a favor, porque recuerden que en las compras la gama está a favor, pero el teta lo tenemos en contra. Aquí en la venta del put, pues el delta es positivo porque queremos que suba, el vega es negativo, la gama tampoco nos apoya, pero el teta sí, el teta lo tenemos a favor. En el caso de las ventas de calls, tenemos un delta negativo, pues porque queremos que el precio baje, igual que en la compra de puts. El Vega no nos acompaña, el gamma tampoco nos favorece, porque recuerden que el gamma, ¿quién favorece? A los compradores. El gamma está a favor de los compradores y el teta está a favor de los vendedores. El teta nos acompaña. Bueno, entonces digamos que si uno no nos apoya, el otro sí. En el caso de las ventas, el que apoya es el teta y el caso de las compras, el que apoya es el gamma, como para que lo tengan presente. Quería hacerles referencia, pues no es que vaya a entrar en detalle en la estrategia de la loto que se hace en la sala, pero pues quería como ponerlos en contexto de por qué pasa lo que pasa con la loto. De pronto para los que no tengan conocimiento,
en la sala de trading se realiza una estrategia de comprar un contrato al que le llamamos loto, y se trata de escoger un contrato en el último día de la expiración y próximo al cierre del mercado, porque tiene una potencial de valorización exponencial en los últimos minutos. Entonces, de acuerdo a las griegas que yo ya les expliqué, les quería pues como poner en contexto por qué sucede esto. Primero, porque se escoge un contrato at the money, con el strike más cercano al precio, pues ustedes saben que son los contratos at the money, 0 DTE, donde por ser direccional, tanto el vega está a favor como el gamma. Ustedes saben que el gamma acelera el delta del contrato, y pues si se acelera el delta, pues se acelera su valorización. Por lo que esta combinación de 0 DTE con gamma hacen que el C delta se mueva más fuerte. Los contratos at the money tienen menos charm, que es lo que afecta al delta. Recuerden que el charm es como el cáncer, pero el delta. Entonces no tienen casi decadencia del delta, por eso los deltas son tan fuertes. Y lo único, digamos, que están contra es el teta, pero digamos que de alguna forma todas esas otras griegas mitigan este impacto. En cuanto a los parámetros del contrato, pues hay elementos adicionales como el volumen y otras cosas, pero como les digo, son más como para determinar el timing en la entrada y pues eso ya lo veremos después. Solamente quería como hacerles un énfasis de por qué la loto es, digamos, como tiene ese potencial exponencial. Vamos a pasar a los market makers y a los creadores del mercado. Quería aclarar un poco este concepto. ¿Qué es un creador de mercado? ¿O quiénes son los creadores de mercado? Los creadores de mercado son grandes instituciones, grandes firmas en el mundo de la inversión que tienen la capacidad de mover billones de dólares. Su trabajo principal es crear liquidez en el mercado mediante la compra y venta de valores. ¿Ya? O sea, el market maker facilita las transacciones entre compradores y vendedores. Ellos son nuestra contraparte. Por eso los brokers y los exchange contratan, le pagan y contratan a los market makers, aunque ellos hacen su dinero pues con la diferencia entre el bid y el ask, pero son necesarios para poder garantizar que haya liquidez. Porque digamos que si nosotros, acuérdense que la liquidez es la facilidad para entrar y salir del mercado con rapidez. Nosotros digamos que si entramos al mercado y no hay contrapartida, no hay casi participantes dispuestos a comprar lo que queremos vender o a vender lo que queremos comprar, pues de alguna manera no va a haber liquidez. Y el exchange tiene que garantizar que haya una contraparte todo el tiempo. Entonces, estos son los market makers. El broker es diferente. El broker es el intermediario entre nosotros los usuarios y el exchange. El exchange es a donde llegan todas las órdenes, ¿ya? Y de aquí el market maker las coge. Pero entonces tienen que tener claridad de cómo funciona. Como les digo, los participantes pues no interactúan los unos con los otros. Por lo general las transacciones se hacen a través de estos intermediarios y su negocio es ganar un diferencial, ya sea en forma de comisión o en forma de spread. Es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Recuerden lo que yo les expliqué el primer día, la primera clase. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estoy hablando de los market makers? Porque ellos no están interesados en tener exposición direccional ni ganar si el precio sube o baja. O sea, ellos simplemente tienen que asegurar que todas las órdenes que ingresen al exchange, al mercado, pues se procesen de manera efectiva y eficiente. Entonces, cuando un participante pone una orden de compra, pongamos aquí el ejemplo, o de compra o de venta, cualquiera, esta opción pues lo va a hacer a través de un broker electrónico, ¿no? Pero ¿a dónde va a llegar esa orden? Primero va a llegar a un exchange, que en el caso de las opciones, pues es el CBO, el Chicago Board Option Exchange, porque todo tiene que quedar centralizado, o sea, todo llega acá. Y ya de acá, el market maker lo recoge para que pueda pues procesar esa transacción. Entonces, como los market makers no quieren tener riesgo direccional asociado, ellos se cubren mediante una posición dinámica y esto influye en el mercado. Es decir, que cada que nosotros compramos o vendemos una opción, alguien nos la vende o viceversa. Entonces, ya les dije que el market maker es el que provee la liquidez. Entonces, vamos a hablar un poquito de las coberturas que tienen que hacer estos market makers. Estas posiciones o cubrimientos por parte de ellos
provocan comportamientos en el flujo del mercado, ya sea positivo o negativo. Recordemos también que cuando nosotros compramos un call o vendemos un contrato put, el delta es positivo. Positivo, ¿por qué? Porque queremos que el precio del activo subyacente suba. Y cuando vendemos un contrato call o compramos un contrato put, el delta es negativo porque queremos pues que el activo subyacente baje. Para ponerles un ejemplo, digamos que nosotros compramos un call de Apple con delta 50. Delta positivo porque queremos que Apple suba. ¿Quién no lo va a vender? El market maker, que es nuestra contrapartida. O sea, nosotros compramos un call, el market maker nos vende un call, pero ¿qué pasa? Que la venta tiene delta negativo, o sea, que él va a quedar con menos 50 en delta, ¿ya? Porque es una venta de call. Y entonces él tiene que cubrirse, porque a él no le interesa exponerse direccionalmente, él tiene que neutralizar el delta de su posición, porque quedó con delta negativo por la venta del call. Es decir, que cuando hablo de neutralizar el delta es que le quede en cero. Y para quedar en cero, ¿qué tiene que hacer? Pues comprar 50 acciones. Entonces, si el precio de Apple sube, ¿qué va a pasar con el delta? Lo que les expliqué. Cada que aumenta el subyacente, aumenta el delta. El delta comienza a aumentar. Y digamos que de 50 pase a 70, entonces el contrato o sea, el de nosotros, pues bien, vamos a ganar. El contrato delta pasa de 50 a 70, el que nosotros compramos, pero el contrato call que él nos vendió va a pasar de menos 50 a 70. Entonces, como él solamente había comprado 50 acciones, ahora tiene que comprar 20, porque tiene que neutralizar el delta. O sea, él por nada del mundo puede dejar que ese delta se le suba o se le baje. O sea, él tiene que neutralizarlo, ¿ya? Y digamos que si se bajara el delta, el precio, pues el delta baja. Y si digamos que él ya no está, digamos que el delta que estaba en menos 50 pasa a menos 30, pues como él tenía solo 50 acciones, tiene que vender 20 para neutralizar. Entonces él todo el tiempo va a estar en esta dinámica, en esta función de estar neutralizando los deltas. ¿Y qué pasa cuando nosotros ya cerramos esa posición? Digamos que nosotros le compramos un call y ahora vamos a cerrar nuestra posición. Pues nuestro delta queda en cero porque ya no tenemos exposición a comprar o a vender acciones. Y el market maker debe comprar esa call nuevamente, quedando con cero exposición por parte del delta del contrato, pero ahí viene que le queda a él. Las acciones que compró para neutralizar ese contrato. Entonces, las tiene que vender, tiene que deshacer esa cobertura. Y cuando vende acciones, pues va a generar caídas en el precio. Entonces, lo que quiero que entienda es que todas las transacciones que hagamos, el market maker tendrá que actuar moviendo el precio fuertemente, o sea, ya sea de un lado hacia otro. Y eso lo llamamos la exposición gamma, que ustedes nos ven que cómo están expuestos los dealers al gamma. Así que, por ejemplo, si muchos participantes compran agresivamente contratos call, ¿qué van a hacer los market makers? Pues van a tener que vender masivamente contratos put. Y para cubrir sus posiciones deben comprar muchas acciones. ¿Y qué pasa si compran muchas acciones? Pues van a elevar el precio de las acciones. Recuerden lo que pasó con GameStop, lo que se conoce como un gamma squeeze. Ustedes saben que si la acción sube de precio, el delta de los contratos de opciones también. Y esta compra masiva de acciones por parte del market maker crea un efecto bola de nieve, con lo que el precio de la acción aumenta, eso provoca más compra de calls por parte del público y pues por ende el market maker va a comprar más acciones para cubrirse. Entonces aquí yo les hice un cuadrito como para explicarle, porque pues yo sé que de entrada aprenderse esto es un poco difícil, pero lo que yo quiero que entiendan es que si el market maker queda con un delta negativo, él tiene que comprar acciones y si queda con un delta positivo, pues tiene que vender, ¿ya? Si hace compras, pues hará subir el precio y si vende, hará bajar el precio. Entonces aquí lo que yo hice en el cuadrito es como para que ustedes tengan, aquí en Retailer, es lo que haría el público, los participantes, cuando compran un call, compran un put, venden un call o venden un put. ¿Cómo queda el delta de nosotros? ¿Qué delta tenemos nosotros? ¿Qué tiene que hacer el market maker? ¿Con qué delta queda? ¿Qué cobertura tiene que hacer por habernos vendido el call o comprado el call? Y si sube o si baja, ¿qué tiene que hacer? Si tiene que comprar o vender más acciones. Entonces, ahí les dejo el cuadrito para que pues tengan el conocimiento.
Entonces, ¿a qué llegamos? A que la labor de market maker es dinámica, ¿ya? Y como hemos visto, él puede mover fuertemente el precio de un lado hacia el otro, ya que ellos no están obligados a comprar y a vender acciones. Estas transacciones se hacen con miles y millones de puts y de calls. Por esta razón, estos altos volúmenes y más, o sea, se han incrementado más ahora con los 0DTE. Esto afecta mucho el mercado. Entonces, de alguna manera, esto afecta la exposición gamma. Entonces, la exposición gamma es muy importante. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo está posicionado el market maker en cuanto a la gamma, pues entonces de alguna manera podemos intentar predecir o anticipar sus movimientos, entender cómo va a reaccionar con respecto al movimiento del precio. Ustedes saben que si ellos tienen delta positivo, pues el market maker, ¿cómo cubre el delta positivo? Vendiendo acciones. Y si vende acciones, ¿qué va a pasar con el precio? Pues va a incrementar la volatilidad, el mercado más agresivo. Y si el delta es negativo, pues él tiene que cubrir el delta comprando acciones. Va a reducir volatilidad, mercado más tranquilo, una tendencia alcista. Entonces, por esta razón, conocer los niveles de gamma nos da la idea de lo que tiene que hacer el market maker, ¿ya? Recuerde que el market maker es como un jugador de tenis, o sea, él tiene que estar respondiendo a hacer la contrapartida y a estar cubriéndose, o sea, no puede dejar caer, no puede dejar que ese delta esté direccional. Entonces, delta, estoy hablando de delta, no me vayan a confundir delta con gamma. Estoy hablando de que si los market makers tienen delta positivo, delta, el mercado se vuelve más agresivo, más volátil porque tienen que vender acciones. Y si tienen delta negativo, tienen que comprar acciones y se reduce la volatilidad. Estoy hablando del delta. Ahora, hablemos del gamma. Por eso le digo que es importante que conozcan los niveles gamma. La gamma positiva, como el market maker no tiene que hacer coberturas por la baja volatilidad del mercado, cuando está en un entorno de gamma positiva, es más tranquilo, es menos volátil, es más dócil. Cuando la gama es negativa, el market maker tiene que hacer coberturas con venta de acciones. Esto hace que se cree un entorno más volátil, más inestable. Los movimientos del precio empiezan a ser más altos. Entonces, de los que están en la membresía y de los que conocen cómo funciona la sala, pues ustedes saben que hay un software que se llama Spot Gamma, que lo que hace es que recolecta toda esta información y la grafica. O sea, nos va a mostrar dónde pasa el dealer de tener gama positiva a gama negativa y dónde se puede incrementar la volatilidad y dónde se reduce la volatilidad. Esto no lo voy a explicar yo porque no me compete a mí, esto ya es competencia de Cristian, pero es para que pues tengan el concepto claro. Ahora vamos a hablar de los DARPs. ¿Qué son los DARPs? Resulta que no sé si recuerdan la primera clase cuando les hablaba de las grandes instituciones, de las que manejan billones de dólares, eh, hacen transacciones. Son órdenes grandes, son órdenes que suman más de 100.000 en primas, que corresponde a grandes instituciones como fondos de pensiones, fondos de cobertura, grandes bancos como JP Morgan, fondos de inversión como BlackRock, ¿ya? Son estas entidades. Si estas instituciones quieren comprar a mercado, recuerden un poquito lo que hablamos la primera clase, un ejemplo que quieran comprar 10 billones de dólares, pues obviamente no va a haber suficiente liquidez de contrapartida. ¿Se acuerda lo que les expliqué? De la tablita donde estaban las órdenes límite, que era la contrapartida, porque si ellos ingresan un bloque de 10 billones, pues primero se van a consumir toda la liquidez existente en los niveles de precio, van a hacer que el precio suba de manera agresiva, encareciendo el precio de compra y fuera de eso no van a poder ganar porque pues ellos van a comprar, van a terminar comprando un promedio alto. Entonces, como ellos no la tienen fácil para operar, como nosotros que con cualquier clip pues sí podemos comprar porque ellos manejan grandes cantidades de capital, ellos tienen que hacerlo a través de otras formas. Estas operaciones las hacen a través de un intermediario, que es un DART pool. ¿Un DART pool qué es? Es una organización privada diseñada para que estas grandes instituciones puedan operar. Y lo que hace es que crean un mercado privado como paralelo al mercado real para que esos participantes como Bank of America o Goldman Sachs realicen transacciones entre ellos antes de ingresarlas al mercado real.
Esto, pues, como les expliqué, primero con el fin de no disparar el precio de forma brusca y segundo porque ellos quieren pasar desapercibidos, que nadie se dé cuenta, porque es que si lo hacen a través del mercado real, pues eso va a quedar registrado y van a decir, sí, tal participante, BlackRock, compró o vendió 2 billones y ¿qué van a hacer los demás? Pues lo van a seguir y no va a poder ganar la institución porque recuerden que nosotros somos la contrapartida. Entonces, para ellos evitar que estas transacciones sean rastreadas, estas instituciones lo que hacen es que envían estas grandes órdenes al DARPOol, a la entidad, y esta entidad va a ejecutar la orden y lo que hace es que la va a dividir en órdenes más pequeñas y las va a enviar al mercado, pero va a ocultar su identidad por medio de un algoritmo a través de diferentes exchange. Entonces, no van a saber de dónde viene la compra o la venta. Entonces, lo que hace es que el algoritmo pues lo ingresa a través de diferentes exchange y genera pues un barrido obviamente de liquidez inmediata y como eso es un sweep, pues va a dejar huellas que son las famosas huellas Darkpool. Entonces, ustedes saben que software como Traditix rastrea este tipo de barridos, de órdenes, digamos, pues de este gran valor, órdenes ocultas. Obviamente no vamos a saber de dónde proviene, de qué entidad, pero pues ya tenemos una forma de seguir la huella de estos institucionales. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto finalizamos el tema. Como les dije, no iba a ser muy extenso porque iba a ser la continuación de la clase que estábamos empezando ayer. Entonces, ¿me escuchan? Ya les habilito el audio. Salir de acá. Miren si pueden reactivar sus micrófonos. ¿Me dejan saber? Ya. Listo, activo. ¿Listo? Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido de provecho. Excelente, muy buena. Cuadro resumen de los delta, de cómo se afectan las opciones y del dark pool de los market makers, estuvo de lujo esos cuadros para mí. Qué Un bueno, me alegra. resumen ahí claro de cómo se posicionan los market makers. Eso a mí me tenía medio confundido. No, qué bueno, de verdad, me alegra mucho. Sí, yo trato siempre a mí me gusta mucho, porque pues ustedes saben que cuando uno lee o saca información es muy, no sé, muy teórica. Yo siempre trato como de explicarlo lo mejor posible, como de la manera más fácil para que todos entiendan. Bueno, chicos, entonces recuerden pues que la clase va a quedar grabada. Voy a detener la grabación.